Estamos de vuelta, seguimos en directo y nuestra invitada es la directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, la doctora Carmen Pacheco, que tan amablemente nos atiende. Muy buenas tardes, señora Pacheco. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Cristina. Gracias por atendernos. Hoy todos los castellanos y leoneses estamos pendientes de ese informe que ayer se trasladaba desde nuestra comunidad al Ministerio de Sanidad. Hoy van a tener una reunión la consejera de Sanidad, la doctora Casado, con el ministro de Sanidad, precisamente para hablar de la propuesta que hace Castilla y León, que junto con Cataluña y Andalucía no proponen la totalidad del territorio para pasar a la siguiente fase, a la fase 1. Hay que ser muy prudentes y yo me gustaría arrancar esta entrevista con los datos que tenemos en nuestra comunidad, porque la cifra de nuevos contagios en España se eleva a 754. Pero en Castilla y León es la segunda región por detrás de Cataluña que más casos confirmados tiene. Hoy suman 105, 14 más las últimas 24 horas, más que se notificaban ayer. Y la totalidad de esos confirmados por PCR son casi 18.000, 17.625. Y que si hablamos de los acumulados, de los positivos acumulados, nada más y nada menos que 22.537. Con todos estos datos y muchos más que usted maneja mejor que yo, la prudencia tiene que ser una constante, no nos podemos adelantar. Digo esto porque nos encantaría que explicara a la ciudadanía, que se puede estar preguntando por qué nosotros solo hemos propuesto 26 de las zonas básicas de salud, bueno, cuál es la situación y el por qué. Pues efectivamente, desde que se empezó a hablar de la posibilidad de ir desescalando, es verdad que la postura de Castilla y León ha sido siempre la prudencia como su máxima, porque es verdad que nosotros además como comunidad autónoma hemos tenido una situación muy comprometida y todavía, como bien has dicho, seguimos teniendo todos los días un porcentaje importante con respecto al total nacional de casos confirmados y de casos confirmados por PCR, que digamos que es el que nos habla de los casos nuevos o los casos incidentes que nosotros llamamos, porque es verdad que también hay un porcentaje importante de casos confirmados mediante test de anticuerpos, pero que son casos de personas que pueden haber tenido síntomas en días pasados, es decir, que ya están inmunizados y por lo tanto ya han pasado la enfermedad. De ahí que por lo tanto nuestra máxima haya sido sobre todo la prudencia. Nuestra comunidad es muy extensa e incluso dentro de la misma comunidad tenemos una situación muy diferente entre provincias y entre zonas básicas de salud. Por eso nuestra propuesta, en contraposición a lo que dice el Ministerio, que su unidad territorial es la provincia, nosotros planteábamos la zona básica de salud. ¿Por qué? Porque son áreas que están bien delimitadas, porque son áreas que nos permiten además calcular los indicadores sanitarios, porque son áreas que podemos controlar también por la movilidad y que nos permite, por lo menos en esta primera fase, en este primer intento de desescalada, controlar de una manera mucho más prudente lo que pueda pasar. Viendo además, como bien has dicho, que nosotros seguimos teniendo un número de casos todavía importantes diarios de casos confirmados. Todavía no sabemos si que estaba permeable el Ministerio de Sanidad a esa propuesta por parte de Castilla y León, que no es la única comunidad, Cataluña también lo entiende así, zonas básicas de salud, pero aún no sabemos, ¿no?, la decisión del Ministerio de Sanidad. Sí, abiertos a esa posibilidad, pero todavía no lo sabemos. No lo sabemos. Hemos enviado el informe que nosotros hemos hecho, motivado con todas las informaciones que nos ha pedido. Esta tarde a las 8:30 es la primera reunión bilateral que vamos a tener con la representante del Ministerio que se ha nombrado para llevar a cabo estas negociaciones, pero es verdad que el Ministerio tampoco se ha cerrado. Él ha propuesto la unidad territorial como unidad de desescalamiento. Siempre que se haga con un informe motivado por parte de las comunidades autónomas, nos permite hacer nuestra propuesta. Y esa es la que hemos llevado hoy con esas 26 zonas básicas de salud, que son aquellas zonas que en los 14 últimos días no han presentado ningún caso.
Bueno, le escuchábamos al principio del programa al señor Igea, señora Pacheco, hablar precisamente de que es mejor ser prudentes y evitar por esperar 1, 2, 3 semanas a esos miles de muertos que hubo en marzo, ¿no? Refiriéndose a ello y a situaciones que pueden darse si no se es suficientemente prudente. Pues es que es cierto, como he comentado antes, nuestra situación como comunidad autónoma ha sido una de las peores del mapa nacional y en algunas provincias la situación ha sido en algún momento crítica. Es verdad que hemos mejorado muchísimo, pero desde el punto de vista asistencial todavía tenemos las UBIs ocupadas, tenemos las camas ocupadas. Es verdad que cada día se va mejorando un poquito y cada día se va recuperando cierta actividad ordinaria, pero digamos que todavía la situación no es de normalidad. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que con la apertura de nuevas medidas tengamos un repunte y volvamos a estar en una situación como la que hemos estado en el pasado. Es verdad que por ir un poquito más despacio no vamos a perder nada. Al contrario, yo creo que es bueno esta situación de prudencia, ver qué va a pasar y dar pasitos poco a poco. No queramos abarcar mucho de golpe y luego tener que retroceder, porque la escalada puede ser hacia atrás también. Si en un momento determinado vemos que una zona empeora todos sus indicadores, tendremos que volver otra vez hacia atrás. Yo creo que es preferible, como estamos diciendo a todos los niveles, es mejor ir poco a poco, por lo menos en estas primeras fases. Que vemos que la situación sigue bien y que los indicadores van mejorando, pues iremos dando pasos quizás un poquito más grandes cada vez, pero yo creo que en este primer momento la prudencia debe de ser nuestra máxima. Cautos, sin duda, ir avanzando según los datos vayan reduciéndose. La consejera de Sanidad hablaba de un repunte claro en los datos, aunque no muy grande, y lo achacaba en gran medida a la salida a la calle de los niños, ¿no? Puesto que recordó que el COVID-19 necesita entre 7 y 10 días de incubación. Claro, todo lo que se hace sobre salir a la calle tiene consecuencias, aunque sean mínimas. Pues es verdad que hemos notado un repunte tanto en los casos confirmados, no tanto como en el que ha ocurrido con los casos sospechosos que se registran en Medora. Y es verdad que el factor que ahí está influyendo, que ha diferenciado en este caso con respecto al anterior, es la salida a la calle de los niños y también la incorporación de los trabajadores, que también se ha producido de forma paulatina. Tenemos que ver la tendencia. Es verdad que también estamos en una época que está coincidiendo con la época de mayor o una de las épocas en las que los síntomas alérgicos también son más frecuentes. Entonces, yo creo que tenemos que ser prudentes también en este sentido e ir viendo la evolución en los próximos días. Pero es verdad que tenemos que ser muy cautos, tenemos que ir valorando día a día los casos que se están produciendo y ver dónde se están produciendo y por qué se están produciendo. Entonces, es una labor de investigación que estamos realizando cada día para ver cuáles son las causas, pero es verdad que, pues efectivamente, tanto la incorporación al trabajo como la salida de los niños, como este fin de semana ha sido la incorporación de los tramos horarios para que el resto de personas puedan salir a la calle, pues seguramente que son factores que van a influir, porque el virus, como decimos, no se va de la noche al día o del día a la noche, el virus está ahí y se transmite de persona a persona. Por lo tanto, si aumentamos la interacción entre las personas y a pesar de las salidas no respetamos la distancia social y las medidas de higiene, seguiremos teniendo contactos. Entonces, yo recuerdo que seguimos en fase de confinamiento y que, por lo tanto, a pesar de salir a la calle y de tener esos tramos de horario para salir un poquito, hay que respetar al máximo las medidas de distanciamiento social y todas las medidas que venimos repitiendo paulatinamente. También en las calles de las ciudades, de los lugares donde, según el horario, veíamos además ahí un cartón donde volvía a insistir en los horarios dependiendo de las edades, de si son niños, que precisamente además respecto a los niños parece que se van a hacer algunos matices, dado la climatología, no sé si en toda la totalidad de la geografía española o por comunidades donde hace más calor, pero ahí sí que se estaban planteando el variar ese horario. Directora. Sí.
Sí, sí, así es. En el último Consejo Interterritorial, algunas comunidades, efectivamente, sobre todo las comunidades del sur, Andalucía, Murcia, pues además coincidió con un exceso de temperaturas que estaban ya en torno a los 35 grados. Entonces sí que pidieron que por favor cambiar o matizar esas franjas horarias, porque realmente salir a pasear a las 3 de la tarde en esas zonas pues no parece lo más conveniente tampoco desde el punto de vista de la salud. Es cierto que se ha pedido esos cambios y son lógicos además. No podemos obligar tampoco a salir en un determinado espacio con esas temperaturas a niños pequeños, ¿no? Niños menores de 14 años. Pues muchísimas gracias, como siempre, a la Directora General de Salud Pública, a la doctora Pacheco, que nos atiende y nos explica pormenorizadamente la situación y las cuestiones que están en la calle, las dudas, los interrogantes, y nos dice las razones de peso que sustentan las decisiones, en este caso de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad. Necesidad de rastrear, necesidad de testear y, sobre todo, ser cautos y prudentes. Todo llegará si los datos así lo avalan. Pues efectivamente, seguramente que más pronto que tarde saldremos de esta, pero es verdad que ahora es muy importante lo que has dicho, ser capaces de detectar precozmente todos los casos que se vayan produciendo, confirmar esos casos y el rastreo de sus contactos, que también va a ser una labor muy importante tanto por parte de atención primaria como por parte de salud pública. Esos son los pilares básicos que tenemos que atender ahora. Me estoy acordando antes de despedirla, el informe de prevalencia se sigue efectuando en nuestra comunidad, como nos apuntó el vicepresidente hace unos días. El informe de prevalencia. Sí, nosotros los análisis, sí, que habían recaído en los centros de salud y que se estaban haciendo ya llamadas y se iba a empezar. La encuesta de seroprevalencia. Sí. A ver, se ha hecho. Sí, todavía se sigue realizando. Este estudio abarca 8 semanas. Hemos terminado la primera semana en la que se testeó la primera mitad o la mitad de la muestra y estamos haciendo la segunda semana en la que se testea la segunda mitad de la muestra. Luego se descansa una semana, se vuelve a repetir y otra tercera vuelta. Los resultados creo que estarán pronto, al menos esta primera vuelta, pero se sigue realizando con mucho éxito además. La verdad es que el porcentaje de participación de la población está siendo muy alto y la verdad es que se lo agradecemos enormemente. Empezamos con mucha tibieza, pensábamos que no íbamos a tener mucho éxito porque al principio mucha gente dijo que no quería participar, pero luego la verdad es que el porcentaje de participación está siendo muy bueno y mucha participación, lo cual agradecemos enormemente. Pues lo dicho, un placer. Seguiremos hablando y informando a la ciudadanía. Gracias, doctora Pacheco. Gracias a vosotros. Buenas tardes.